Hola, soy Sole Otero, soy ilustradora infantil, diseñadora textil e historietista. Pero me gusta definirme como alguien que cuenta con imágenes. Lo que varía entre mis trabajos es el público, el tono y el formato. Como ilustradora infantil me dedico desde hace muchos años a la ilustración de libros y manuales escolares. Publiqué mi primer libro en España, La pelusa de los días. Y en el año 2017 publiqué mi novela gráfica Poncho Fue. Durante mi carrera de diseño textil fui aprendiendo cómo aplicar el color y cómo generar sistemas. Si bien no estaba haciendo un uso narrativo del color, estaba aprendiendo cómo distribuirlo y combinarlo. Doy clases de ilustración y color. No solo comparto lo que sé, sino que al mismo tiempo me nutro de la capacidad de observación de mis alumnos. Desde mis inicios me interesó mucho saber cómo hacían los artistas que admiraba para definir sus paletas tan características. El color en sus obras no era una cuestión de azar, sino una herramienta más para comunicar. En este curso de doméstica haremos una recopilación de toda la información teórica y práctica a través de mi búsqueda y experiencia sobre los colores, sus simbolismos y la manera en la que actúan narrativamente. Les voy a contar varias de mis técnicas para decidir qué tipo de paleta usar y cómo armarlas y qué significado podemos crear a través de ellos. Vas a aprender a utilizar el color para transmitir exactamente lo que querés contar. Para empezar, me presentaré y les contaré acerca de mis influencias. Vamos a aprender qué es el color y cómo se puede clasificar, qué son el valor, la saturación y el tinte, cuáles son los efectos psicológicos que ejerce cada color y cómo actúan en conjunto. Aprenderemos a armar paletas monocromáticas, balanceadas y discordantes, también cómo armonizar paletas multicolores. Además, veremos cómo se utiliza el color para narrar, con los efectos de asociación, disociación y transición. Les contaré varias técnicas para decidir qué tipo de paleta usar y cómo armarla. Por último, nuestro proyecto final será el coloreado libre de una secuencia narrativa y elegiremos qué efectos de color utilizar en cada caso. De esta manera, aplicarás todo lo que aprendimos coloreando tu propio trabajo. Para hacer este curso solo es necesario un poco de experiencia en el manejo del pincel y los acrílicos o cualquier otro elemento con el que deseen colorear, ya sea digital o manual. Vas a necesitar papel, acrílicos, pinceles, lápiz, bolígrafo blanco y una computadora con Photoshop. Podrás encontrar dentro de este curso una manera de ampliar tus herramientas comunicacionales. Ya no verás el color como lo veías antes.